Puede ir buscando en su Biblia, hermano, Deuteronomio 29:9. Deuteronomio 29:9. Dice la palabra del Señor: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica, para que prosperéis en todo lo que hagáis. Esta es ya nuestra cuarta enseñanza en relación a la teología del pacto. Ya hemos definido qué es un pacto, explorado los distintos tipos de pactos y estamos viendo la estructura general de un pacto en particular, que es el pacto entre un mayor, un señor, un soberano, y un menor, un vasallo, ¿no? Alguien que está subordinado a la autoridad máxima de ese soberano. En ese sentido hemos extraído esta estructura de un pacto, ¿no? Este modelo de 5 puntos del libro de Deuteronomio, que dijimos que está justamente estructurado de esta manera. Estos 5 puntos eran, si recuerda, soberanía, jerarquía, número 2, ley, el número 3, sanciones, el número 4, y continuidad, el número 5. Ya hemos visto 2 de estos 5 puntos. Vimos soberanía y vimos jerarquía. Y en el camino también revisamos brevemente algunos pactos específicos de Dios. El pacto de Dios con Adán y el pacto de Dios con Noé. Pactos en los cuales encontramos estos 5 puntos y donde, como en todo pacto de Dios con el hombre, vemos tanto gracia como obras. Vemos a Dios tomando la iniciativa de establecer una relación con el hombre sin obligación alguna, pero al mismo tiempo estableciendo que el hombre tiene una obligación de obediencia, de responder en obediencia hacia Dios. Y en ambos pactos hemos distinguido tanto la soberanía, que es el derecho y la autoridad máxima, como esta reposa única y exclusivamente en Dios y no es atribuida al hombre. Y por otro lado, cómo el hombre es receptor del pacto y debe responder al pacto con fe, es decir, con confianza en la fidelidad de Dios al pacto, y con obediencia, es decir, con fidelidad él mismo a la ley del pacto. Pero no solo cómo la soberanía es exclusiva de Dios, sino también hemos visto cómo Dios hace presente su soberanía en el mundo, en la historia, a través de sus representantes. Y esto está más vinculado al segundo punto del pacto, que es justamente jerarquía, ¿no? Donde vimos el principio de representatividad que justifica la autoridad del hombre. O sea, ¿cómo es posible que el hombre, sin ser soberano, posea autoridad alguna en algún ámbito particular de la vida? Bueno, es debido al principio de representatividad, ya sea la autoridad de los esposos, la autoridad de los gobernantes civiles, la autoridad de la comunidad de la iglesia como representante de Dios para las demás naciones y cualquier otro tipo de autoridad, encuentra su justificación en que no es una autoridad en sí misma la que posee el hombre, cualquier tipo de autoridad esta sea, sino que es una autoridad representativa de Dios, es en lugar de Dios, es que Dios la delega al hombre. Y ya poniendo un pie en nuestro tema nuevo, ¿no? Hemos dicho ya que es distintivo de este modelo bíblico del pacto, de la cosmovisión cristiana, el hecho de que el hombre no posea soberanía, no posea esta autoridad suprema, sino que en última instancia toda autoridad que tiene el hombre es representativa de la autoridad final y última de Dios, lo cual es evidente, y acá está lo que decía el vínculo con este tema nuevo que estaremos viendo hoy, o expandiendo, mejor dicho, que Dios hace representativa esa autoridad estableciendo los límites, ¿no? Esa es la palabra quizás clave relacionada a justamente el tercer punto del pacto, que es ley, ¿no? La ley establece los límites. Entonces, adentrémonos en el tema de hoy. ¿A qué se refiere este tercer punto del pacto?
Número 1, soberanía. Número 2, jerarquía. Número 3, ley. ¿A qué se refiere? Bueno, esencialmente a todas las palabras del soberano. O sea, todas las palabras del Señor. Todas las palabras de Dios, en nuestro caso, ¿no? Dios, como soberano, es el que establece el pacto. Él inicia la relación con el hombre y le dice cómo debe vivir. Él es quien coloca los límites que no debe cruzar y quien establece guías para que el hombre se conduzca en conformidad al pacto. Dios nunca establece un pacto sin cláusulas, sin estipulaciones, sin condiciones o prerrogativas morales. Siempre nos da una responsabilidad, siempre el pacto exige una respuesta nuestra, una adherencia, una fidelidad a las palabras del Señor, a las palabras del soberano. Y justamente, como mencioné un poco repasando al principio, esta estructura de 5 puntos, de las cuales hoy estamos viendo el tercero, ley, la sacamos del libro de Deuteronomio, ¿no? El libro de Deuteronomio es el que está estructurado de esta manera, aunque sabemos que esta estructura está presente en todos los pactos, ¿no? Y justamente en el libro de Deuteronomio es la sección más extensa, mientras que soberanía, el primer punto, ocupa los primeros versículos del capítulo 1, el segundo punto, jerarquía, lo vemos desde los siguientes versículos hasta el capítulo 4 de Deuteronomio. La tercera sección, la sección que habla específicamente de la ley, es la más extensa, porque está desde el capítulo 5 de Deuteronomio hasta el capítulo 26. Es la más larga, ¿no? Y justamente es en esta sección donde encontramos un montón de mandamientos de Dios. Y debemos tener presentes, ¿no?, de que la ley les dada al hombre en diversas maneras, de muchas formas. Puede ser en historias, puede ser en relatos, puede ser parábolas, pueden ser profecías. Pero como encontramos claramente en esta sección de Deuteronomio, quizá la forma más explícita, la forma más directa, es a través de mandamientos, a través de mandatos, órdenes que Dios da al hombre. Por eso es que un claro resumen de la ley del pacto, del tercer punto, son los 10 mandamientos básicamente. De hecho, vieron que siempre comenzamos leyendo este versículo de Deuteronomio 29:9 que dice: guardad pues las palabras de este pacto. Si nos preguntáramos a qué se refiere con las palabras de este pacto que tenemos que guardar, Éxodo 34, 27, 28, fíjese lo que dice. El Señor le dijo a Moisés: escríbete estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Y Moisés estuvo allí con el Señor 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, dice, los 10 mandamientos. O sea que, ¿cuáles son estas palabras del pacto que 3 veces menciona Moisés en este texto de Éxodo y al que hace referencia a Deuteronomio cuando dice guardad pues las palabras de este pacto? Esencialmente es a los 10 mandamientos. O sea que guardar las palabras del pacto es guardar los 10 mandamientos, es guardar la ley del Señor. Y de hecho, en el original, es interesante que no son 10 mandamientos en realidad, sino 10 palabras. El original dice las 10 palabras de Dios. Incluso, fíjese hasta qué punto va esto, de que estos mandamientos, estas 10 palabras de Dios, son un pacto en sí mismos. Deuteronomio 4, 10 al 13 dice: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que viven sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Os acercasteis pues y permanecisteis al pie del monte, y el monte ardía con fuego, hasta el mismo cielo, oscuridad, nube y densas tinieblas. Y entonces el Señor os habló de en medio del fuego, oísteis su voz, y Él os declaró, fíjese, dice acá, su pacto, el cual os mandó poner por obra. Esto es, o sea, ¿cuál es su pacto que debemos poner por obra? O sea, es la misma idea que Deuteronomio 29:9, que dice: guardad pues las palabras de este pacto y ponerlas por obra, o ponerlas en práctica. Esto es los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra.
O sea, el tercer punto del pacto, que es la ley, y es a lo que hace referencia cuando dice guardad pues las palabras de este pacto, a su vez son las palabras del pacto, es como la esencia, digamos, si se quiere. Es incluso referido en este texto como un pacto mismo. Y como es referido como un pacto mismo, si nos adentráramos a ver en profundidad los mandamientos, encontraríamos los 5 elementos del pacto dentro de los 10 mandamientos mismos. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Deuteronomio, del 6 al 21, encontramos la recapitulación de los 10 mandamientos que fueron dados antes en Éxodo, ¿no? Recordemos que Deuteronomio es la ley para una nueva generación. Y el primer mandamiento, ¿cuál es? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, yo soy el Señor, yo soy el soberano. Clarísimo, soberanía, es el primer punto. Dios establece quién es el soberano. ¿Cuál es el segundo mandamiento? No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Y qué cosa respecto a estos ídolos? No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, fíjese, ¿no? No los adorarás ni los servirás. O sea, ¿quién es el que tiene el derecho exclusivo de servicio? Dios. O sea, que ¿quiénes somos nosotros? Siervos, vasallos. O sea, jerarquía, el punto 2 del pacto. Nosotros somos los siervos exclusivos de Dios. Dice, ¿por qué? Porque yo soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y a la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto es una clara referencia, anticipación a las sanciones. O sea, el cuarto punto del pacto. Entonces tenemos, en el primer mandamiento se establece la soberanía, en el segundo la jerarquía y hay una mención a las sanciones del pacto también, que es el punto 4. El tercero dice, no tomarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque el Señor no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano. Bueno, es el punto más evidente quizás, ¿no? Ley. Evidente en este y en cierta manera presente en cada uno de los mandamientos, de los 10. Luego el cuarto dice, guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor. Y es curioso porque si bien acá el autor lo justifica en el hecho de que el Señor los sacó de la tierra de Egipto, Él es quien los redimió con brazo fuerte, sigue diciendo más adelante, el pasaje paralelo de Éxodo, en el capítulo 20, dice en realidad, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, y por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea, esta idea es como que Dios pronunció juicio, Dios bendijo la creación, ¿no? Habíamos hablado de esto allí por la primera o segunda enseñanza de Teología del Pacto con este concepto de imputación, de que Dios declara las cosas que sean, ¿no? Y Dios bendijo la creación. O sea, hay un claro elemento de juicio presente en el día de reposo. De hecho, en el Nuevo Testamento es referido como Día del Señor muchas veces. Y Día del Señor es una figura presente en todo el Antiguo para referirse al juicio de Dios. O sea, por ejemplo, dice, cercano está el día del Señor, y siempre es un día de juicio. Entonces está presente también aquí el cuarto elemento del pacto, que es sanciones, que está estrictamente vinculado con la idea de juicio. Y por último encontramos en el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Lo cual es, evidentemente, el punto 5 del pacto, que es continuidad. Los justos, los fieles, son los que reciben la herencia en la tierra, ¿no? Son los que tienen continuidad histórica en el mundo. Entonces, evidentemente, encontramos los elementos del pacto, ¿no? Tanto quién es el soberano, quiénes son los siervos, a quién le debemos fidelidad, cuáles son los términos de ese pacto, o sea, la ley, que Dios castiga a los que la desobedecen y cómo Dios le da continuidad histórica a los fieles en los 10 mandamientos mismos. Y podríamos seguir recorriendo la sección porque de hecho solo hemos visto 5, ¿no? Pero lo que nos deja en claro esto es que la ley misma de Dios, e incluso el resumen de la ley de Dios en los 10 mandamientos, son un pacto en sí mismos.
Porque si bien, y esto es algo distintivo de justamente el tercer punto, que es la ley, si bien la ley es uno de los elementos del pacto, al mismo tiempo todo el pacto es ley. Porque todo el pacto nos enseña o establece condiciones de cómo nosotros debemos vivir. La ley nos dice y nos recuerda quién es el soberano, nos recuerda quiénes somos nosotros, nos recuerda cómo debemos responder al soberano, nos recuerda qué sucede a los que quebrantan el pacto y qué promete Dios a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, en cierto sentido, si bien la ley es un elemento del pacto, haciendo referencia quizás a mandamientos o a límites más específicos, al mismo tiempo, todo el pacto es ley. Al mismo tiempo, todas las palabras del soberano son ley para nosotros. Y es por ello que debemos poner atención, no exclusivamente a aquellos elementos de un pacto que se dan en forma de mandamientos, que representan una instrucción muy directa, muy específica, muy no harás esto o harás esto otro, sino que todas las palabras del soberano, toda la palabra de Dios en sí, debe ser vista como un pacto en sí mismo, como que nos enseña a nosotros cómo debemos vivir, cómo debemos conducirnos, ¿no? Incluso cuando no se nos dan mandamientos específicos, ¿no? De hecho, hace un ratito mencionaba de que a veces esa ley, esa palabra de Dios, esas palabras del soberano no son dadas en forma de historias, de relatos, de parábolas. Nos viene dada en distintas formas a lo largo de todas las escrituras. E incluso en los casos en los que se nos dan mandamientos particulares, específicos, como es no matarás, no tomarás el nombre del Dios en vano, no deberíamos quedarnos con los enunciados específicos, no harás esto, sino incluso ver los principios por detrás, los principios que estos enunciados están estableciendo, de los cuales se desprenden un montón de obligaciones morales para el pueblo de Dios. Por ejemplo, no matarás. No deberíamos vernos simplemente como no matarás, sino dejar que este mandamiento sea iluminado, ejemplificado por todo el resto de las palabras del soberano, o sea, por todo el resto de las palabras de Dios. Deberíamos dejar que sea iluminado por las historias que encontramos en Génesis, por las palabras de Jesús en Mateo. Cada porción de las Escrituras debería servir como un lente que arroja luz respecto del significado y la aplicación de no matarás, que implica, por ejemplo, el cuidado y protección de la vida. No matarás establece el principio de la dignidad y el valor de la vida humana. Y ejemplos de personas que obedecen y desobedecen este mandamiento lo encontramos por todas partes en las Escrituras. Un ejemplo puntual, específico, ¿no? Encontramos la violación bastante explícita, de hecho, de este mandamiento en Génesis 4, con el primogénito de Adán y Eva, Caín. Así en Génesis 4 nos dice: bueno, nos introduce a los personajes de Caín y Abel, que son hijos de Adán y Eva. Y básicamente uno era pastor de ovejas, Abel, Caín era el labrador de la tierra. Y en un momento, Caín trae al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, pero Abel trae de los primogénitos de sus ovejas. Presumiblemente Dios había establecido de qué manera se debían acercar a Él, o sea, con sacrificios. Pero uno fue fiel y el otro fue infiel, justamente Caín es el infiel. Por eso se nos dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? Se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Y si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel
y lo mató. O sea, acá diríamos, él violó, no matarás, evidentemente. Entonces el Señor le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay muchas cosas interesantes en esta historia, ¿no? Como el hecho de que primero el pecado se comienza a gestar en el corazón, algo muy parecido a lo que vemos en la historia de Adán y Eva, ¿no? Cuando dice que primero Eva miró con agrado el fruto, lo codició y después pasó a comerlo, ¿no? También vemos cómo el hombre tiene la responsabilidad de enseñorearse del mal, ¿no? Antes de que Caín cometa el asesinato, Dios le advierte, Dios le dice, el pecado está a la puerta, pero vos qué tenés que hacer, tenés que dominarlo, tenés que conquistarlo, tenés que vencerlo, no dejarte controlar por él, porque si no sos reducido a la esclavitud. No, él tiene una responsabilidad individual de suprimir el pecado, de ser esclavo del bien, de la justicia, no del mal. Pero entre estas cosas, lo interesante que notamos y lo ilustrativo de este principio de no matarás, es que Caín lo entiende. Y Caín elige desobedecer a sabiendas matando a su hermano. Pero no solo eso, sino que muestra nada de arrepentimiento al decir, fíjese cuando Dios primero le pregunta, ¿no? Y esta escena también es muy parecida con Adán y Eva, cuando le dice al hombre, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿No? Acá también hay una responsabilidad individual, un juicio individual, donde Dios le dice a Caín, allí fíjese el versículo 9, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él que dice, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Esa palabra que se traduce como sustantivo, o sea, guardián, en realidad es un verbo que significa guardar. Y es la misma palabra que se usa, por ejemplo, cuando dice que guarden las palabras de su pacto. Y es la misma que se usa cuando dice que pone a Adán en el huerto del Edén a guardar el huerto, ¿no? Que era, la idea de esta palabra es proteger, conservar, cuidar, preservar. O sea, el hombre Dios lo puso en el huerto para que justamente tenga este deber para con su entorno, para con su ambiente, que lo cuide, que lo preserve, que lo protege. Pero no se extiende solo al medio ambiente, se extiende también a las personas. Hay un deber de preservar la vida, de cuidar, de proteger a nuestro prójimo. No es solamente vertical, o sea, del hombre para con la creación, es también horizontal, para con nuestros semejantes. Y Caín lo entendía, y él se ataja diciendo, yo tengo que guardar a mi hermano, o sea, yo tengo que cuidarlo, yo tengo que proteger, que velar por su vida. Y la respuesta es que sí. O sea, el mandamiento de Dios, el principio que establece, no es simplemente de no matar. Es decir, abstenerse de hacer el mal. O sea, una suerte de obediencia pasiva. O yo no mato. Sino que lo que demanda el mandamiento es una obediencia activa. De no solo no matar, sino al mismo tiempo buscar activamente el bienestar de mi prójimo. No solamente no quitarle su vida, sino que establece un deber positivo de preservar la vida humana, que tiene muchísimas aplicaciones. Defender la vida de los inocentes, como pasa con el tema del aborto, proteger a los más vulnerables, alimentar al hambriento, cuidar al enfermo, dar asilo al desamparado. Todos estos deberes positivos para en relación a la vida humana son establecidos por el principio de no matarás. Y uno dice, pero no lo dice el texto. Bueno, la verdad es que toda la Biblia nos muestra ejemplos de esto. Toda la Biblia nos muestra cómo Dios le manda al pueblo a justamente dar amparo al enfermo, ayudar al vulnerable. Es un deber constante en las Escrituras, ¿no? Entonces, en primer lugar, deberíamos pensar que, bueno, la ley del pacto, si bien es un punto distintivo de esta estructura de 5 puntos que estamos viendo, al mismo tiempo, la ley es todo el pacto. Todo el pacto son las palabras del soberano y nos instruyen de cómo nosotros debemos vivir. Y no deberíamos reducirlo a mandamientos, si bien está claramente expreso en los mandamientos, son instrucciones directas, sino que deberíamos pensar en los principios que estos mandamientos nos enseñan y cómo son ejemplificados, clarificados a lo largo de todas las Escrituras en historias, en relatos, en ejemplos, en parábolas.
en profecías y en juicio, ¿no? Cuando Dios va a juzgar algo nos muestra lo que a Él no le agrada, ¿no? Y bueno, básicamente progresivamente, ¿no? Desde allí en adelante, Dios va revelando su ley, Dios va revelándole al hombre quién es Él, cómo debe vivir. Y vemos cómo Dios, al revelar su ley, no es que quita. Esencialmente, no es una ley que se establece en reemplazo de la anterior, sino que Dios va revelando más. O sea, Dios va explicando, va trayendo más claridad, va dando ejemplos, va expandiendo. Pero esencialmente hablamos de una misma ley. Una misma ley porque proviene de un mismo soberano. Esta misma ley luce o hay una cierta luz, revelación en el huerto del Edén, pero después hay mayor para cuando ya estamos en la vida de Caín. Y así sucesivamente cuando estamos en Noé. ¿Se acuerda cómo en el último sermón vimos cómo se recapitulan muchas de las ideas de los mandamientos dados a Adán, pero se dan también, se expanden, ¿no? Nuevas cláusulas, ¿no? Se añade sobre lo anterior, ¿no? Hay un elemento de desarrollo progresivo, pero hay una clara unidad, una continuidad entre los pactos, porque esencialmente es una misma ley del pacto, de la que vamos teniendo más luz, más ejemplos, principios más claros. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, veamos algunas consideraciones prácticas, ¿no? Sobre la ley del pacto. Bueno, en primer lugar, la ley establece a quién le debemos nuestra lealtad suprema. ¿Se acuerda hacia el final del sermón anterior? Habíamos visto unos ejemplos, ¿no? Con el caso de Séfora y Abigail, donde ellas no se escudaban detrás de él, esta responsabilidad es de mi marido, o yo me tengo que sujetar y ellos darán cuenta a Dios, sino que ambas tomaron la responsabilidad de sus esposos, Séfora circuncidando a su hijo, como debería haber hecho Moisés, y Abigail interponiéndose, ¿no? Interponiéndose entre el juicio de Dios sobre Nabal y Dios, y así salvando a su casa, porque asumieron la responsabilidad de sus maridos e incluso llegaron a desobedecerlos, ¿no? Como es evidente el caso de Abigail. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, estos sentidos, estos casos, cobran mucho más luz, mucha más claridad a la luz de la ley del pacto. Porque ¿cómo sabía Séfora lo que debía hacer? ¿Cómo sabía por qué Dios quería matar a Moisés? Porque conocía la ley. Porque conocía que Dios había hecho un pacto con Abraham y le había dicho que todos los varones debían ser circuncidados. Entonces su hijo no estaba circuncidado. Era evidente lo que tenía que hacer. Y lo mismo pasa con Abigail. Uno dice, ¿pero dónde se establece este deber antes de Abigail de interceder, ¿no? De ponerse en el medio entre el juicio de Dios y alguien malo? Bueno, lo vemos desde el principio. Lo vemos en Sodoma y Gomorra, cómo Abraham intercede, hay una especie de, hay elementos judiciales, ¿no? Dios como el juez de la tierra y Abraham como una suerte de abogado o litigante que está ahí y le dice a Dios, el juez de toda la tierra, ¿no? De hacer lo que es justo. Y empieza a interceder, ¿no? Queriendo evitar el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Lo mismo vemos en Moisés, cuando Dios está preparado para destruir Israel, pero Moisés se pone en el medio e intercede y clama a Dios por misericordia. Entonces no había una instrucción directa, no había un mandato específico, pero Abigail conocía las Escrituras, conocía la palabra de Dios y sabía cómo actuaban aquellos que son fieles al pacto, interponiéndose entre el juicio de Dios y los infieles. Ella había aprendido de Abraham, había aprendido de Moisés. Entonces la ley establece la voluntad del soberano. Y por tanto, ¿a quién específicamente le debemos lealtad suprema? ¿A quién nos debemos? Que no nos debemos esencialmente al hombre, sino a Dios. Y toda doctrina antibíblica quiere revestir de soberanía la autoridad del hombre, pero Dios pone una vez tras otras límites claros. Esto debe iluminar también nuestro concepto de rebelión, de rebeldía, ¿no? Que rebeldía no es esencialmente la rebelión contra una autoridad humana establecida, sino esencialmente contra Dios, que es el soberano del pacto. Por eso constituye idolatría. ¿Qué es lo que vemos
en el caso de Samuel, si usted recuerda, cuando Dios le manda que mate a Amalek junto a todo su reino, incluyendo a las personas, animales, al mismo rey Agag. Sin embargo, Saúl deja vivo al rey y todo lo valioso que había en la tierra. ¿Y qué le declara Dios a través del profeta Samuel? Como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, la ley de Dios, Él te ha desechado para que no seas rey. O sea, en el momento en que él desechó la palabra de Dios, en el momento en que él rechazó la ley de Dios sobre su vida, perdió su autoridad. Perdió su autoridad y se constituyó en un rebelde. No un rebelde porque no escuchó a Samuel, esencialmente. Samuel no era más que un portavoz de Dios. Fue un rebelde porque él desechó a Dios, porque desechó la palabra de Dios. Entonces, desechar la palabra de Dios, la ley de Dios sobre nuestras vidas, es desechar a Dios y convertirnos en un idólatra. La rebelión es como la idolatría, le dice Dios a Samuel. Es como pecado de adivinación. Y curiosamente es la manera en la que termina Samuel. Termina consultando a una divina, la divina de Andor, allí hacia el final de su vida, antes de suicidarse, ¿no? Termina consultando un medium, básicamente. ¿Que un medium qué es? Mediador. Termina consultando un mediador, pero no un mediador del pacto y la gracia de Dios como quizá era Samuel. Él termina consultando un representante de Satanás. Él termina cometiendo este terrible pecado de adivinación porque había perdido su guía, su rumbo, no sabía qué hacer. Entonces la esencia de la rebelión es la rebelión contra Dios. Y eso es algo que establece claramente la ley. Que nuestro deber supremo, nuestra fidelidad, nuestra lealtad última es siempre y en todo lugar hacia Dios. Incluso cuando signifique rechazar, desobedecer, incluso perder contacto con los seres más llegados, más queridos, quienes más estimamos, ¿no? Porque la fidelidad a Dios es primero. Y fíjese, ¿no? Y este ejemplo es realmente muy duro, pero fíjese lo que dice, por ejemplo, Deuteronomio 13, versículos 6 al 9. Si tu hermano, tu hija, tu hijo, el hijo de tu madre, la mujer que amas, fíjese cómo dice, la mujer que amas, o tu amigo entrañable, o sea, tu amigo del corazón, tu mejor amigo, te incita en secreto, diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes tú ni tus padres habéis conocido, de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca, lejos de ti, de un término de la tierra al otro, no cederás, ni le escucharás. Pero no solo eso, tu ojo no tendrá piedad de él, no lo perdonarás, ni lo encubrirás, sino que ciertamente lo matarás, dice. Tu mano será la primera contra él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Ahora, sin duda, en aquellos tiempos de Israel era no solo un pecado, era un crimen capital. O sea, el testigo de primera mano era el primero que debía alzar su mano para matar a este amigo o familiar o contacto íntimo que lo había incitado a seguir otros dioses. Ahora, el punto no es discutir sobre la vigencia o aplicabilidad de esto, ¿no? Pero sí ver cuál es el principio que nos enseña. Clarísimo. Fidelidad a Dios, por encima de todo. No importa si es la mujer que amas, no importa si es el amigo del corazón, no importa si es tu hijo, si es tu hija, quien sea. El deber que establece la ley es fidelidad última, fidelidad suprema a Dios. ¿A quién le demos la lealtad? A Dios. Y es indiscutible. Entonces, a modo de aplicación, primer principio, la ley establece a quién es nuestra fidelidad y lealtad última. Segundo, la ley establece la igualdad legal o jurídica. Y este es un punto muy interesante, porque por si fuera poco, el tercer punto del pacto, la ley, nos pone a todos en pie de igualdad, ¿no? Seamos siervos o vasallos del pacto, tanto los que están en autoridad o en ciertos ámbitos en más autoridad y en otros más subordinados, no importa, todos, sin importar, estamos sujetos a la misma ley, a la ley de Dios.
Dios establece una jerarquía, Dios establece representantes, es cierto, todos tenemos autoridad en mayor o menor medida en distintos ámbitos de la vida, pero todos estamos en pie de igualdad ante la ley de Dios. ¿Hay algunas aplicaciones que pueden cambiar? Sí. ¿Tenemos distintos dones o responsabilidades? Sí. ¿Posibilidades en la vida? También. Pero esencialmente somos todos siervos del mismo Señor y todos nos debemos y somos responsables ante una misma ley, la ley de Dios. No hay siervos, no hay libres, no hay esclavos, no hay hombres, no hay mujeres. Todos en pie de igualdad ante la ley de Dios, ¿no? Y esto es súper innovador en términos de cuando la ley de Dios es dada. Porque en general, o sea, los reyes tenían una ley. Ellos eran ley para sí mismos. El pueblo tenía otra ley. Había castas particulares que tenían otra ley. Pero Dios pone a todos en pie de igualdad. La misma ley para todos. Para el hombre, para la mujer, para el pobre, para el rico, el residente, el extranjero, el sabio, el ignorante, el joven, el anciano. Para todos una misma ley. No hay un trato preferencial, no hay un trato sesgado, parcial, dependiente del estatus o posición de la persona. Iguales. Y si hay un texto que enseña esto y de una manera tan reveladora, tan impresionante, es Efesios 6. Fíjese cómo lo dice el apóstol Pablo, Efesios 6, versículo 5. Cuando leí este versículo me sorprendía de no haberlo notado antes, porque es bastante claro. Efesios 6, capítulo 5. O sea, si hay una situación en la que podemos decir no hay igualdad, evidentemente, es en la de que hay un hombre esclavo y hay un hombre libre, en el que hay un siervo y hay un amo. Pero fíjese lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6. Efesios 6, versículos 5 al 9. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. O sea, los esclavos, Pablo les dice, ustedes son, en última instancia, siervos de Cristo. Ustedes no son esclavos de su amo, su identidad esencial es esclavos de Cristo. Él es su Señor. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, o sea, ahí está poniendo un límite, evidentemente, porque no está diciendo obedezcan en las cosas malas, ¿sí? O obedeced a vuestros amos. ¿Pero por qué? Porque el Señor es vuestro amo, o el Señor es vuestro Señor, y cualquier cosa que uno haga buena, ese límite lo establece la ley de Dios, esto recibirá del Señor, o sea, de Dios, del soberano. Sea siervo o sea libre. Dios pone en pie de igualdad a todos, sean esclavos o libres de términos sociales o de estatus económico. Y dice, hay un Señor, hay una ley, y Dios, ante Él somos todos individualmente responsables. Y Él nos va a pagar de acuerdo a lo que hagamos. Sea bueno o sea malo. Fíjese, ¿no? Le dice a los siervos, ¿no? Servid de buena voluntad, como al Señor, porque cualquiera cosa buena que uno haga, recibirá del Señor. Y dice, y vosotros amos, ahora ya no le está hablando a los esclavos, le está hablando a los amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. A ver, le acaba de decir a los esclavos que su Señor es Cristo y que tienen que servir de buena gana, porque si hacen el bien, el Señor les va a recompensar. E inmediatamente le dice a los amos, a los dueños de estos esclavos, le dice, ustedes hagan lo mismo. O sea, ustedes también sirvan a su prójimo en lo que es bueno y el Señor les recompensará. ¿Por qué? Porque el mismo Señor que tienen sus esclavos es el mismo Señor que tienen ustedes. Es Dios, es el soberano. Y Él no hace excepción de personas. Y su Señor está en los cielos. O sea, establece y explica de una manera muy clara este principio de igualdad ante la ley. No importa el estatus social, económico, incluso en una sociedad como la de Roma donde había esclavitud. O sea, hay esclavos, hay amos, pero dice, hay un solo Señor, hay una misma ley y a Él nos debemos todos.
sin importar nuestro estatus social. Entonces, en primer lugar, hablamos de que la ley establece nuestro deber de fidelidad suprema a Dios. Y en segundo lugar, vimos que la ley establece la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Nos debemos a la misma ley. Pero en tercer lugar, la ley también nos enseña y refuerza la responsabilidad individual de cada uno de los miembros del pacto. Los mandamientos de Dios, usted notará, no son dados a algunos, son dados a todos. No son mayormente en plural, sino, la mayoría de los casos, segunda persona del singular. O sea, tú, ¿no? O usted, podríamos decir nosotros. O sea, el receptor esencial de la ley del pacto no es un agente especial de una autoridad, no es para las cabezas federales solamente, no es para un grupo privilegiado, es para cada individuo maduro del pacto, incluso incluyendo a los niños, a los hijos, ¿no? Los 10 mandamientos son un ejemplo ilustrativo de esto. No dice, no dirán, no hagan, dice, no dirás. O sea, la ley está dirigida a cada uno de nosotros. O sea, Dios hablando individualmente, personalmente, a cada uno de nosotros. No dirás falso testimonio, no codiciarás, no matarás, no tomarás el nombre del Señor en vano. Y así es la manera mayoritaria en que la ley de Dios es dada al hombre. Individual, ¿no? Responsabilidad individual. Y en el día final, no podremos escondernos detrás de nadie, ni excusarnos de ninguna manera, sino nos quedará solo enfrentar cara a cara a Dios y responder individualmente por todas nuestras palabras, pensamientos y acciones. Entonces, dijimos, la ley establece a quién es nuestra lealtad suprema, es a Dios. En segundo lugar, dijimos, la ley establece la igualdad jurídica, todos iguales ante la misma ley, con un mismo Señor. Y en tercer lugar, refuerza la ley nuestra responsabilidad individual. En cuarto, y acá ya nos estamos metiendo un poquito en terreno del punto que veremos la semana siguiente, la ley también es una herramienta de juicio. La ley define el criterio, define la vara, define la regla por la cual podemos medir si una persona o comunidad es infractora o guardiana del pacto, si es fiel o infiel al pacto. La ley nos da, y es en sí misma una herramienta para diferenciar, para distinguir, para discernir, para identificar el estatus pactual de un individuo o comunidad, para juzgar, para comparar a la luz de la ley de Dios y saber si alguien o un grupo es fiel o infiel al pacto. Por lo tanto, implícitamente nos muestra que no hay neutralidad, que no se puede estar en el medio, que o se es infractor del pacto, quien quebranta los mandamientos de Dios, o se es guardián del pacto, quien obedece y guarda los mandamientos del soberano. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio para juzgar cualquier acto, acontecimiento, decisión, plan, cualquier otra cosa? Es la ley de Dios, es nuestro eje de referencia. Y en quinto y último lugar, en estas aplicaciones de la ley de Dios, la ley es una herramienta de dominio. Este es quizás el aspecto más descuidado y olvidado de la ley, porque mayormente se ve la ley como una herramienta de juicio, ¿no? Una guía moral para el hombre que nos enseña, pero una herramienta de dominio. ¿A qué nos referimos? Bueno, es que la ley es la clave del éxito, es la llave de la prosperidad. Se trata de que Dios no da la ley a su pueblo, al hombre, para que le vaya mal. Dios no le da la ley al hombre para que, bueno, te doy la ley para que te vaya mal. Dios no establece los términos del pacto para que operen de manera contraproducente para el bienestar del hombre, sino por el contrario. Son estipulaciones y límites
para nuestro bien. Dios quiere nuestro bien en todo sentido. Quiere nuestro bienestar. Quiere que vivamos vidas plenas, vidas abundantes en todos los caminos de nuestra vida. En la salud, en la familia, en la economía. La ley de Dios no es una herramienta de opresión, de esclavitud, de muerte. No es la clave para que nos vaya mal. La ley es plenitud, es vida, es libertad. Y acá, como mencioné con el anterior punto, nos estamos también metiendo en terreno, ¿no?, de lo que será nuestro próximo sermón. Pero es bueno que nos vayamos adentrando, ya que están muy estrictamente vinculados el tercer y cuarto punto del pacto. La ley con las sanciones, ¿no? Porque Dios juzga justamente en la historia, juzga al hombre en función de la adherencia, de la fidelidad o infidelidad a la ley del pacto. Y es esto, a la ley como herramienta de dominio, a lo que se hace referencia, por ejemplo, en el versículo que leímos al principio, ¿no? Deuteronomio 29, 9. Nos dice allí: guardad pues las palabras de este pacto y ponedlas en práctica para que prosperéis en todo lo que hagáis. O sea, ¿cuál es la llave del éxito? ¿Cuál es la clave para el dominio? Es la obediencia a la ley de Dios. A cualquier persona que quiere que le vaya bien, tiene que obedecer a Dios. Es la obediencia a Dios. Dios se lo repite nuevamente a Josué, por ejemplo, ¿no? En ese famoso pasaje de Josué, en el capítulo 1, versículos 7 al 8. Dios dice: sé fuerte y valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Para qué? ¿Para que sea tu guía moral? Bueno, sí, es verdad. Para que juzgues todas las cosas, también es verdad. Para que entiendas que ante el Señor todos son iguales en términos de responsables ante su ley. Sí, todas esas cosas son verdad, pero ¿qué enfatiza? Dice: para que tengas éxito, donde quiera que vayas. Que este libro de la ley no se aparte de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y uno no puede tomar esto como algo aislado, propio de algunos tiempos. No, la obediencia a la ley es la herramienta de dominio, es el camino al éxito. A Adán y Eva, si hubieran obedecido, ¿acaso su estatus no sería mejor que el que tuvieron luego de la caída? Evidentemente. Caín, evidentemente. Todo el mundo que pereció en el juicio cuando solo Noé y su familia se salvó, claramente le fue mejor a los que eran fieles. El Salmo 1 incluso nos habla, ¿no?, diciendo de que cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol firme plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no se marchita y en todo lo que hace prospera. Pero los impíos, en cambio, dice, son como paja que se lleva al viento, y no se sostendrán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, y el camino de los impíos perecerá. De hecho, si queremos pensar en un libro en el que se nos ejemplifica este principio del dominio, de la obediencia a la ley como una herramienta de dominio, como la clave del éxito, es Josué. El pueblo se mantiene fiel y logra conquistar casi todo lo que tenía que conquistar de la tierra prometida. Y un libro que nos muestra el principio opuesto es Jueces, donde pasa todo lo contrario. El pueblo se maneja como se le da la gana y están constantemente en juicio, opresión, sometidos a la derrota. ¿Tenemos dificultades para creer esta doctrina porque nos choca con la vida de Jesús o con pasajes del Nuevo Testamento? Bueno, tercera de Juan 2, por ejemplo, Juan le dice a Gallo: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Si eso no le suena a Deuteronomio 29:9 o Josué 1:7-9, no sé qué más lo va a hacer, porque es esencialmente lo mismo. El ruego de Juan para con Gallo, su deseo, su oración, es que le vaya bien, que sea prosperado en todo, que tenga buena salud.
No es un deseo de que simplemente esté bien espiritualmente. Que sea prosperado en todo, que tenga buena salud, que esté bien. Porque el que no está bien, por ejemplo, económicamente, ¿cómo puede ayudar al hermano que está en necesidad? No le puede dar algo que no tiene. Entonces, ¿acaso este ruego de Juan, esta oración de Juan, no es conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué pasa con el sufrimiento entonces? ¿Qué hacemos con los justos? ¿No pueden sufrir? Bueno, ahí ya esa respuesta la vamos a responder la semana que viene. Así que quedan con algo de intriga. Recapitulemos lo que vimos, hermanos. Dijimos que los 10 mandamientos constituyen el resumen de la ley del pacto, ¿no? Y al mismo tiempo los 10 mandamientos es como si fueran un pacto en sí mismo, porque nos muestra que todas las palabras del soberano son ley para nosotros. Toda la escritura es ley del pacto, no solo los mandamientos específicos, particulares, directos, sino las historias, las profecías, las parábolas. Todo nos enseña acerca de Dios y cómo nosotros debemos vivir. Y luego vimos unos 5 principios respecto de la ley. El primero, que la ley establece a quién es nuestra lealtad suprema, nuestra fidelidad última a Dios. En segundo, cómo la ley es el fundamento de la igualdad jurídica o legal. Todos, sin importar nuestro estatus, rico, pobre, mujer, hombre, siervo, esclavo, todos en pie de igualdad ante la ley de Dios. En tercer lugar, cómo la ley refuerza la responsabilidad individual. En cuarto lugar, cómo la ley es la herramienta de juicio, nos permite discernir, juzgar, diferenciar el bien y el mal. Y en quinto y último, cómo la ley se constituye nuestra herramienta de dominio. Obedecemos la ley, somos fieles a la ley y somos prosperados en todo lo que hacemos. Bueno, seguiremos la siguiente semana, hermanos, con ya el siguiente punto del pacto y poder avanzar un poquito más en esto de teología del pacto.